Buen día, estamos por dar inicio a las capacitaciones para los apicultores en el marco de la Semana de la Miel que estamos desarrollando en la provincia de Tucumán. Esta es la séptima Semana de la Miel que organizamos en conjunto con todas las instituciones pertenecientes al Comité Apícola de la provincia. Le damos la bienvenida a todos, arrancamos con las capacitaciones y agradecemos a todas las instituciones que han participado y a todos los disertantes que van a estar a lo largo de este día. Muchas gracias por participar y damos inicio a esta jornada. Esperamos que sea muy provechosa para los apicultores. Buenos días. Yo voy a hablar, les voy a presentar el tema de la charla de factores que inciden sobre la calidad y la inocuidad de la miel. Eh, Esta charla se enmarca dentro de las actividades de la Semana de la Miel, eh, en el marco de charlas organizadas por el Ministerio de Desarrollo Productivo de la provincia de Tucumán. Mi nombre es Alejandro Álvarez, soy investigador en el INTA FAMAYA y participo del Programa Nacional Apícola del INTA, el PROAPI. Bueno, como les decía, les voy a hablar un poco sobre los factores que inciden sobre la calidad y la inocuidad de la miel y sobre todo sobre las buenas prácticas de manufactura en la extracción, en la cosecha y en la extracción de la miel. Bueno, como ustedes saben, el mercado mundial de alimentos demanda cada vez más alimentos que sean inocuos, es decir, que no le generen daños al consumidor, que no afecten la salud del consumidor, o que sean libres de determinados componentes, que sean trazables desde su origen, que sean producidos bajo condiciones amigables con el medio ambiente, bueno, y que no afecten o no presenten riesgo para la salud humana. La apicultura, como ustedes saben, es una actividad fundamentalmente de producción primaria de diversos productos, de los cuales el principal es la miel. Esta producción primaria termina en la extracción de la miel de los panales y, bueno, todo este proceso de elaboración de la miel tiene que ser realizado, bueno, en establecimientos de extracción que estén habilitados por la autoridad sanitaria de control, la autoridad competente, que en este caso es el SENASA. Eh, y básicamente yo le decía que la charla va a apuntar a la aplicación de las buenas prácticas de manufactura y buenas prácticas de manejo en el proceso de cosecha y extracción de la miel. Básicamente, las buenas prácticas de manufactura, que se conocen con la sigla BPM, son herramientas de gran importancia para la obtención de productos inocuos y de calidad para el consumo humano, y son un conjunto de acciones preventivas tendientes a asegurar la inocuidad de los alimentos en el proceso de elaboración de los mismos. Bueno, hay una serie de resolución de SENASA que establecen, digamos, lo que son las buenas prácticas de fabricación o buenas prácticas de manufactura, eh, que hablan de procedimientos necesarios a cumplir para lograr alimentos inocuos y seguros. Y también muy relacionado con lo que son las buenas prácticas de fabricación y de manufactura, están los POEs, que son los procedimientos operativos estandarizados de saneamiento, que se aplican normalmente en las plantas de extracción de miel, y son aquellos procedimientos que describen las tareas de saneamiento que deben aplicarse antes, durante y después de las operaciones de elaboración en cualquier planta de elaboración de alimentos y en una sala de extracción de miel también. Bueno, las buenas prácticas de manufactura en la producción de miel se pueden dividir para analizar todo el proceso desde el campo hasta la planta de extracción en buenas prácticas de manejo de las colmenas, eh, buenas prácticas en la cosecha y transporte de las alzas melarias llenas desde el campo hasta la planta de extracción, buenas prácticas de manufactura en la sala de extracción y fraccionamiento, propiamente dicho,
Y vamos a empezar con lo que serían las buenas prácticas en la cosecha y transporte de las alzas melarias llenas, lo que hace a buena práctica de manejo en el campo. No lo voy a dar en esta charla, va a ser objeto de una charla que va a dar esta tarde este, Sergio, donde va a hablar un poco sobre las condiciones de manejo para la producción de miel de azar de limón en Tucumán, y él va a hablar un poco ahí sobre las buenas prácticas de manejo en el apiario. Como les decía, yo voy a dar la parte de cosecha y extracción de la miel. Entonces, las buenas prácticas en la cosecha y transporte de las alzas melarias llenas implica la preparación del transporte de las alzas melarias, la cosecha en sí misma, la cosecha propiamente dicha, y la carga y transporte de las alzas en el proceso de la cosecha. Bueno, si seguimos avanzando, entonces la cosecha, eh, una de las prácticas más importantes es que no debe cosecharse durante días de lluvia o con una humedad relativa ambiente alta. Eh, Sabemos que el Código Alimentario impone límites máximos de humedad para la miel, y cuando, bueno, se cosecha en los días de lluvia o de humedad muy alta, la miel puede absorber humedad del ambiente y nos alejamos de cumplir esos límites máximos de humedad que establece el Código Alimentario. Y cuando la miel está muy húmeda, presenta el riesgo de posible fermentación, y bueno, la fermentación genera alcohol y degrada todas las características organolépticas de la miel. Los cuadros de miel tienen que estar bien desabejados y es preferible realizar ese desabejado con método físico, por ejemplo, con un forzador de aire, por golpeado o cepillado de los marcos. Y bueno, también se puede realizar con humo, que es la práctica más utilizada por los apicultores. Y en ese caso, en el ahumador, hay que utilizar sustancias vegetales, bueno, y apagarlo una vez finalizados sus. No hay que utilizar hidrocarburos, ni ácido fénico, ni bosta de animales. Y siempre que se usa el ahumador hay que evitar el exceso de humo, porque el humo se absorbe sobre la miel y le puede afectar el sabor y el aroma de la miel y le da un aroma y un sabor ahumado que no es muy agradable a la miel cuando se utiliza un exceso de humo. Y bueno, como les decía, hay que utilizar sustancias vegetales, o cartón también puede utilizarse, pero evitar utilizar hidrocarburos y sustancias contaminantes porque va a generar contaminación en la miel. Los cuadros con miel que se extraen de la colmena no deben tener cría abierta o cerrada, eh, y además es muy importante que tengan más del 75% operculada. Eh, Eso es muy importante porque, digamos, la abeja opercula o cierra el- el- la celda o el panal cubriéndola con cera una vez que la miel tiene la humedad adecuada, o sea, cuando no se va a fermentar. En los cuadros que no están operculados, vamos a cosechar miel húmeda que luego va a generar problemas por fermentación. Entonces, más del 75%, del 80% del cuadro tiene que estar operculado para realizar la cosecha. Bueno, nunca se deben apoyar las alzas o cuadros en el piso, digamos, porque se genera contaminación con polvo. El polvo puede contener hongos, levaduras, bacterias, y eso me va a aumentar la carga contaminante en la miel. Bueno, luego tenemos la preparación del transporte de las alzas melarias para transportarlas desde el campo hasta la sala de extracción. El vehículo tiene que tener características apropiadas para el estibaje de las alzas, o sea, tiene que tener una carrocería plana donde las alzas puedan ubicarse adecuadamente. Las alzas deben ir tapadas con una lona limpia y sana que cubra toda la carga
para evitar nuevamente la contaminación con polvo, que como decíamos arrastra bacterias, hongos y levaduras que pueden afectar la calidad de la miel. Los pisos del transporte tienen que ser de fácil limpieza, que no permitan la entrada de polvo, y se debe contar con bandejas y entretapas suficientes para la protección de las alzas melarias. O sea, las alzas melarias no tienen que ir descubiertas, sino con una tapa, lo posible plástica, para evitar nuevamente el ingreso del polvo. Bueno, seguimos con la carga y transporte de las alzas melarias. Deben apilarse sobre bandejas correctamente para formar una estructura sólida durante el transporte, para que no se muevan, no se caigan del transporte. Entonces tienen que estar bien apiladas y bien sujetadas. Es aconsejable atarlas con sogas u otros elementos para evitar que se derrumben o se vuelquen. La última alza de la pila se debe tapar con una entretapa, una bandeja limpia, general plástica, de nuevo, para evitar la entrada de polvo y de contaminantes. Bueno, hasta acá vimos la cosecha y el transporte de las alzas melarias del campo hasta la planta de extracción. Ahora vamos a hablar un poco sobre la planta de extracción. Digamos, las buenas prácticas de manufactura o buenas prácticas de manipulación se aplican también a las instalaciones, a los equipos y utensilios que utilizamos en la elaboración de alimentos, al agua de proceso que se utiliza en la limpieza de la planta, a la higiene del personal, bueno, y a la higiene y saneamiento de la planta. Entonces, en los requisitos de las buenas prácticas tenemos requisitos de infraestructura que hacen a la planta en sí, que se refieren al diseño del establecimiento, a las edificaciones de las instalaciones, a las condiciones específicas del área de elaboración, con la delimitación de zonas dentro de la planta que vamos a explicar a continuación, bueno, y al material de los equipos y utensilios. Y hay requisitos operativos que se refieren al personal que va a trabajar en la planta, a los requisitos higiénicos en la elaboración, bueno, a tener un plan de saneamiento, un POES, un plan operativo eh, estandarizado de saneamiento, bueno, a tener controles de plagas dentro de la planta, procedimientos de limpieza, como decía, y bueno, y también procedimientos de almacenamiento eh, de los productos que se generan en la planta. En este caso serían los tambores de miel, en el caso de extracción, o los frascos en el caso del fraccionamiento de la miel. Entonces, los principios generales de aplicación de las buenas prácticas de manufactura se refieren a la estructura edilicia de la planta, que tiene que cumplir una serie de condiciones, a los equipos y utensilios que se emplean en la planta, al personal que trabaja en la planta, bueno, a fenómenos que se pueden dar de contaminación cruzada, entonces ahí vamos a hablar de las diferentes zonas que tienen que tener la planta para prevenir estos fenómenos de contaminación cruzada que pueden ocurrir, eh, a tener un programa de higiene y desinfección, que son los llamados POES, procedimientos operativos estandarizados de saneamiento de la planta, a tener un programa de eliminación de desechos, cuando la planta genera desechos o efluentes, es necesario tener un programa de eliminación de los mismos, y también tenemos que tener un programa de lucha contra las plagas, por ejemplo, los roedores, los insectos, todo eso tiene que estar escrito y tiene que haber registro de su aplicación. Bueno, empecemos por el personal. Bueno, el personal, como en cualquier planta de alimentos, el personal que trabaja en una planta de extracción de miel, eh, debería usar todos los elementos de protección característicos de una planta alimenticia, como usar cofia, usar tapaboca o cubreboca, ropa limpia y apropiada, bueno, las manos limpias y desinfectadas,
usar guantes, calzado limpio y apropiado, y en el caso de tener heridas o enfermedades, tendría que reportarlo al supervisor, al jefe, para que tomen las medidas adecuadas. Bueno, no debe usar ningún tipo de alhaja o joya o aros, no estornudar ni toser, no fumar ni comer, no usar perfumes, no usar anillos ni relojes, no usar uñas largas ni esmalte. O sea, hay toda una serie de condiciones que debe reunir el personal, como en cualquier planta de alimentos. Bueno, en general la planta tiene que contar con un responsable de planta que posea la capacitación y el entrenamiento para detectar los contaminantes y los riesgos que entrañan. Bueno, el personal tiene que dejar la ropa y zapatos de calle en el vestuario, cambiarse y colocarse la ropa de trabajo antes de ingresar en la zona de manipulación de la miel. Contar con una libreta sanitaria de los empleados al día, otorgada por una autoridad competente. Colocar avisos en la planta en los que se indique la importancia de mantener la higiene de las instalaciones y de los productos. Y colocar avisos en los que se indique la importancia de mantener una conducta higiénica por parte de los empleados. Esto de no comer, no fumar, no toser sobre los alimentos. Bueno, respecto a los equipos, dentro de los principios generales, tenemos el tema de los equipos y utensilios. Eh, los equipos tienen que, el diseño y la construcción de los equipos tiene que asegurar la higiene, permitiendo una fácil, completa limpieza, desinfección e inspección de los equipos. Eso hace que todos los equipos en la planta de extracción deben ser de acero inoxidable, de grado alimenticio, que es lo que permite su correcta limpieza y mantenimiento y desinfección. Los materiales utilizados no deben transmitir sustancias tóxicas, olores y sabores. Bueno, esas condiciones, como les decía, las cumple el acero inoxidable. Y el material de preferencia en la industria alimenticia es el acero inoxidable de grado alimenticio, sanitario, que es el acero inoxidable de mejor calidad, digamos. Bueno, dentro de los principios generales tenemos el tema de la contaminación cruzada. Eh, La contaminación cruzada ocurre cuando un proceso o producto o materia prima puede ser contaminante de otro proceso, producto o materia prima. Entonces, la planta debe tener divisiones donde realizar las distintas tareas con el objeto de no exponer el producto a las contaminaciones potenciales, en este caso de la planta de miel, derivada de la recepción de las alzas, de las tareas de limpieza, del almacenamiento de los productos terminados y de los envases o implementos de limpieza y mantenimiento, o de los servicios para el personal, como son los baños, vestuarios, etc. Entonces, tiene que haber una buena delimitación de zonas dentro de la planta, que está reglamentado por el SENASA, dentro, digamos, de una normativa especial. Eh, Como primera norma general, que está en el reglamento de SENASA, que está también en el Código Mercosur sobre las condiciones que tienen que cumplir los establecimientos elaboradores de alimentos, los edificios e instalaciones, en general, la ubicación tiene que ser en un terreno alto, no inundable, la zona debe ser firme, con caminos transitables, debe estar cercado perimetralmente, toda la planta tiene que tener un cerco para evitar el ingreso de animales domésticos dentro del perímetro, ni la acumulación de aguas o residuos. No debe estar cerca de industrias contaminantes, ¿sí? Ni tampoco en contacto con efluentes sólidos, líquidos o gaseosos. Bueno, tiene que tener disponibilidad de servicios de energía eléctrica, agua potable y deposición de residuos. Bueno, y tiene que tener la autorización catastral correspondiente de la municipalidad o del lugar donde está la planta,
de que sea apto para la instalación, digamos, de plantas industriales o de plantas de elaboración de alimentos. Bueno, en relación a los espacios y procesos, se recomienda, bueno, dimensiones suficientes que permitan separar las operaciones para evitar la contaminación cruzada. Bueno, hay que impedir la entrada de roedores, insectos, moscas u otras plagas y contaminantes del medio, como humo, polvo, vapor u otros. El diseño y las dimensiones deben favorecer la higienización y prevenir la contaminación. Y el ingreso del personal, tanto del exterior como de la zona de servicio, por ejemplo, los baños, vestuarios, debe hacerse a través del paso de un filtro sanitario. O sea, un lugar donde tenga un lavamanos y un lavabotas correspondiente. Bueno, eh, ya vamos a describir directamente las zonas. eh, bueno, en el interior de la planta, lo que se llama la zona limpia, normalmente los pisos y las paredes deben estar recubiertos de epoxi, que permita una correcta limpieza de los mismos. Y es importante que las uniones de las paredes con el piso tengan un zócalo de tipo redondeado que facilite la limpieza, porque en el caso de los zócalos a 90 grados se junta ahí suciedad que es difícil de limpiar y de controlar. Entonces, las uniones de las paredes y el piso y entre las paredes entre sí tienen que ser redondeadas para facilitar la limpieza. Y como les decía, tiene que haber un friso sanitario que tiene una altura de alrededor de 2 metros, eh, con pintura epoxi, tanto la pared como el piso, para facilitar su limpieza. O de alguna otra pintura, digamos, que sea fácilmente lavable. Bueno, las ventanas también tienen que ser lavables y con protección contra insectos, o sea, con tela mosquitera para evitar el ingreso de insectos al interior de la planta. Las lámparas tienen que tener una protección contra estallidos, una protección plástica para evitar que se rompan los tubos fluorescentes o las lámparas de vidrio y puedan contaminar a los alimentos que están por debajo. Y en cualquier planta de alimentos siempre tenemos una delimitación de zonas para evitar el fenómeno de la contaminación cruzada. Siempre tenemos un área limpia y un área sucia, que actualmente en las nuevas reglamentaciones ya se llama área complementaria, no área sucia. Pero básicamente en el área limpia va a estar toda la máquina de extracción de miel y en el área complementaria de transición va a estar toda la recepción de las alzas melarias. Si vamos específicamente a la normativa del SENASA, establece, digamos, básicamente 3 zonas en una planta de extracción de miel: una zona limpia, una zona de transición y una zona complementaria. Ahora vamos a describir qué actividades se realizan en cada una de estas zonas. La zona limpia comprende el sector de desoperculado, de extracción propiamente dicha, de decantado y envasado de la miel y todo aquel procesamiento que reciba la miel. O sea, si hacemos, además del envasado en tambores, hacemos un fraccionado de la miel, el fraccionado debe realizarse dentro de esta zona limpia. Después tenemos la zona de transición, que era lo que se llamaba antes la zona sucia. Sería el sector de ingreso a la zona limpia, donde está el filtro sanitario, donde están el sector de material a extractar, serían las alzas melarias llenas y el material extractado, las alzas melarias vacías, los envases, los tambores llenos y demás elementos complementarios para el proceso de extracción. Todo esto está en lo que se llama la zona de transición. Y en tercer lugar tenemos la zona complementaria, que no tiene que tener comunicación con la zona limpia y comprende el sector de descarga o recepción
de las alzas, que puede ser cerrado, formando parte del edificio en general y comunicado con el resto del inmueble mediante un portón y una cortina sanitaria, para evitar la contaminación de los gases de combustión de los vehículos que llegan a descargar las alzas. También puede ser abierto, anexo al edificio. El edificio puede tener un alero de dimensiones suficientemente grandes para proteger el material a cargar y a descargar, y tiene que tener un piso o plataforma de descarga de iguales dimensiones a la del alero, y generalmente en el caso de ser abierto hay que poner una especie de lona o media sombra para evitar el ingreso de insectos y evitar el pillaje de otras abejas que traten de ingresar al haber miel, actúa como atracción de pillaje. Bueno, la zona complementaria además incluye el sector de baños, de vestuarios, de oficinas, de depósito de los materiales de limpieza, de materiales de control de plagas y mantenimiento. Los baños tienen que estar separados según el sexo de los operarios del establecimiento. Tienen que tener una pileta con lavamanos e inodoro, provisión suficiente de agua, jabón líquido, toallas descartables y papel higiénico. Los vestuarios tienen que estar separados también según el sexo de los operarios, provistos de duchas, contar con un sector de ropa de calle y otra para ropa de trabajo. Y tenemos que tener un depósito del material de limpieza, de control de plagas y de mantenimiento que vamos a usar en la planta. Entonces tiene que haber un local o un armario ubicado convenientemente para el depósito de estos materiales de limpieza, bien identificado, bien delimitado. Y también tiene que haber otro independiente para el depósito de materiales de control de plagas, identificado y cerrado con llave, ya que son normalmente compuestos tóxicos o venenos que se usan para el control de las plagas. Bueno, las buenas prácticas de manufactura en la sala de extracción este, comprenden lo que es la descarga de las alzas melarias, el almacenamiento de las alzas melarias, el desoperculado, separación de la miel y la cera, el escurrido de los cuadros, la extracción y el tamizado, el depósito de miel, el bombeo, bueno, la cañería de transporte de miel, el decantado que normalmente se realiza en tanques o en tambores, depende del tipo de planta, bueno, el envasado en tambores y el almacenamiento de los tambores. En general, la descarga de las alzas melarias hay que tener cuidado de no dejar en funcionamiento el vehículo innecesariamente, porque habíamos dicho que los gases de combustión del escape también contaminan la miel. Hay que utilizar delantales y bandejas de acopio de las alzas melarias limpias. Acá se puede ver, por ejemplo, la imagen de una planta donde tiene una zona de descarga abierta, entonces hay una media sombra para cubrirla e evitar el acceso de insectos. Bueno, acá hay otra imagen donde se puede ver a los operarios descargando las alzas melarias llenas del vehículo. Y como decíamos, bueno, tiene que tener un alero o un techo, y tiene que haber algún tipo de impedimento para el acceso de insectos, como media sombra o mallas de tela mosquitera. Bueno, luego tenemos en la zona intermedia el almacenamiento de las alzas melarias llenas. Las precauciones más importantes están relacionadas con las condiciones del estivaje y con el control de los pillajes y de las plagas. Entonces deben controlarse las condiciones de humedad y la temperatura, debido a que el exceso puede provocar alteraciones en las características de la miel. Habíamos dicho que la humedad ambiente puede provocar que la miel absorba humedad y le aumente el contenido de humedad y el riesgo de fermentación de la miel. Y la temperatura se refiere básicamente a que las temperaturas elevadas producen el aumento del contenido de HMF de la miel, de hidroximetilfurfural, que ya vamos a hablar un poquito más cuando hablemos de la separación de la miel y de la cera, de los métodos en frío y en caliente.
Es importante que las alzas melarias dentro de la planta sean estivadas no sobre el piso, sino sobre tarimas, ¿m? Para evitar el contacto con el polvo. Y en la zona intermedia tiene que haber un filtro sanitario que permita que el operario se lave las manos con jabón y con toalla descartable, con jabón líquido y toalla descartable, y se lave las botas antes de ingresar a la zona limpia. Esto es muy importante para mantener las condiciones de higiene dentro de la zona limpia. Y bueno, decíamos que en la zona limpia está toda la máquina de extracción, eh, y todo el proceso, digamos, de envasado de los tambores. Bueno, el desoperculado, que implica sacar el opérculo ese que cubre el panal, implica lavar la pinza cada vez que pasa una tanda de cuadros, para tratar de mantener la mayor limpieza posible, no dejar la pinza que se va a usar en el desoperculado apoyada sobre el piso, llevar los cuadros de miel directamente del alza melaria hasta la desoperculadora, no pasar por el desoperculador cuadros con cría, y no usar baldes con agua y trapos para el lavado de la pinza. A veces se dejan baldes con agua o trapos para lavar la pinza y ahí se acumula suciedad porque no se recambia el agua habitualmente. Entonces, en lo posible, hacer todo ese lavado de la pinza en una pileta y no en un balde ni con un trapo. Bueno, la separación de la miel y de la cera. Hay sistemas en calientes que separan la miel y la cera con calor. En este caso hay que chequear el funcionamiento de la separadora haciendo análisis de laboratorio para determinar el incremento de HMF que provoca la operación en la miel. El HMF o hidroximetilfurfural se genera por deshidratación de los azúcares de la miel, particularmente de la fructosa, y el código alimentario establece límites máximos al contenido de HMF. Bueno, estábamos hablando de la separación de la miel y de la cera. En los sistemas en caliente de separación hay que controlar muy bien si se produce un incremento de HMF, que es el hidroximetilfurfural, ya que el código alimentario establece un límite máximo de 40 partes por millón o miligramos por kilo de HMF en la miel, e incluso algunos compradores de miel, sobre todo los exportadores, tienen límites máximos mucho menores, de alrededor de 10 partes por millón, para asegurarse que durante el trayecto en barco de la miel hasta el exterior, eh, la miel llegue a Europa con un valor por debajo de ese 40 miligramos por kilo eh, que establece el Códex Alimentario y el Código Alimentario Argentino también. Entonces, es muy importante controlar en los sistemas de caliente que no se produzca un aumento importante del contenido de hidroximetilfurfural en la miel. En ese sentido, las separaciones de cera y miel centrífugas que trabajan en frío son mucho más recomendables porque bueno, producen un menor aumento de HMF. Bueno, hay que tomar precauciones en todo lo referente a la higiene del personal, como la limpieza diaria de los utensilios y de la maquinaria eh, de extracción en general. Bueno, en cuanto al escurrido de los cuadros, no utilizar ventiladores o forzadores de aire cercanos al sector, no colocar luces sobre la bandeja de escurrido, realizar el escurrido de los cuadros con miel sobre bandeja de acero inoxidable y peinar los cuadros que no fueron correctamente desoperculados con un peine de acero inoxidable. Y no apoyar nunca este peine sobre el piso. Bueno, en cuanto al proceso de extracción, en sí mismo es obligatorio el uso de extractores de cuadros, que son la mayoría de los que están en el mercado actualmente. Ya
Los extractores que introducían el alza completa, digamos, no están permitidos. Bueno, si en el arranque del extractor es necesario que el eje dé una vuelta ayudado por el operario, este deberá tener las manos limpias y cuando se introducen los canastos, en lo posible, no tocar los cuadros de seperculado con los dedos de la mano. Luego tenemos el tamizado de la miel. El tamiz generalmente se coloca entre la salida del extractor y la entrada al depósito de la miel, siendo recomendado el uso de acero inoxidable o de un material permitido en la industria alimentaria con un paso menor a 5 milímetros. En cuanto al depósito de miel, utilizar en lo posible depósitos de acero inoxidable, utilizar siempre depósitos cuya boca de entrada esté al menos 10 centímetros por encima del nivel de piso, mantener el depósito siempre tapado para evitar el ingreso de insectos, de roedores, y cuando sea necesario extraer la cera de la superficie del depósito, o sea, si se hace el decantado en estos depósitos, y hacer lo que se llama espatulear, eh, hay que tratar, digamos, de extraer la cera de la superficie, como decíamos, para evitar que sea succionada por la bomba. En cuanto al bombeo, hay que utilizar bombas que estén construidas también de acero inoxidable, que no batan ni espumen la miel para que no generen micro burbujas de aire en la miel. Las bombas deben colocarse en un lugar de fácil acceso para su limpieza y desinfección diaria y nunca deben ubicarse dentro de los depósitos de miel. Siempre se debe realizar un mantenimiento periódico de las bombas. Y en cuanto a las cañerías de transporte de miel, bueno, tienen que tener extremos desmontables para facilitar su limpieza y destapado. No tener ángulos rectos en sus articulaciones para evitar que se acumule suciedad y mantenerlas siempre tapadas cuando estén sin usar. No debe estar empotrada en la pared o el piso. Bueno, después el decantado en tanques. En general decíamos que había que utilizar tanques con tapa para evitar las contaminaciones. Realizar la limpieza de las partículas livianas que flotan sobre la miel o espumado en forma higiénica y periódica. Y en la sala de extracción comunitaria es preferible tener muchos decantadores pequeños que pocos grandes. Esto es para permitir asegurar la trazabilidad. Entonces, decíamos que generalmente la extracción se separa en batch o lotes, donde cada lote corresponde a un determinado productor. Entonces, si vamos a hacer eh, el fenómeno del tratamiento de decantación para separar la miel y de la cera en tanques, es necesario tener muchos tanques pequeños para poder poner en cada uno la miel de un solo productor y así asegurarnos tener trazabilidad. Bueno, el envasado en tambores, hay que utilizar un sistema en lo posible de corte automático de la bomba, tener los tambores la mayor parte del tiempo posible tapados, ser higiénicos y asépticos al llenar los tambores y taparlos, y verificar bien los cierres de los tambores antes de almacenarlos o transportarlos. Identificar los tambores de acuerdo a las reglamentaciones oficiales vigentes. Bueno, hay todo un sistema de trazabilidad de tambores que hay que cumplirlo. Bueno, ahí vemos el llenado de los tambores, esta imagen. Es importante realizar la toma de muestra cuando se llena de cada lote, tomar por lo menos 3 muestras, una para laboratorio, otra para conservar en la planta, una tercera si es necesario enviar a algún proveedor o algún vendedor o acopiador de miel. Y siempre precintar los tambores una vez tomada la muestra para asegurarnos de que no se vuelvan a abrir ni de que sean violadas. Ponerle un precinto. Bueno, también la identificación de los tambores es importante. Sería ideal que tenga el color
la humedad, como principales características que se usan para comercializar la miel. Bueno, y la identificación del productor, el número de RENAPA y bueno, el número de lote y la fecha de extracción. Bueno, el almacenamiento de los tambores es un punto bastante importante, un punto crítico. Los tambores hay que almacenarlos en locales cerrados que impidan la entrada de agua y no exponerlos a los rayos solares. No deben golpearse los tambores. En el caso de abrir la tapa de los tambores para su tipificación, debe realizarse la operación lo más higiénicamente posible y nunca a la intemperie, siempre bajo techo. Y mantener el lugar de almacenamiento siempre fresco. Eh, Almacenar los tambores en lugares no muy húmedos. Y es muy importante que se mantenga una cierta distancia entre la última fila de tambores y el techo por el tema de la temperatura. Normalmente los tambores pueden estar varios meses en el depósito y en estos depósitos normalmente no son refrigerados, entonces el aumento de temperatura, sobre todo en verano, genera un aumento del contenido de hidroximetilfurfural. Las mediciones que hemos hecho, que tenemos experiencia nosotros, realizada con la cooperativa COSAR de Santa Fe, en varias etapas del proceso hemos visto que el mayor aumento de HMF se da en el depósito de tambores durante los meses de verano. Es importante que los galpones tengan extractores eólicos para mejorar la circulación del aire dentro de los tambores, si no en verano se pueden alcanzar adentro del galpón temperaturas de 50 grados, lo que puede provocar un importante aumento del contenido de HMF en la miel. Entonces, el almacenamiento de los tambores es un punto crítico que tenemos que controlar para evitar el aumento del HMF. Bueno, también es necesario que la planta tenga un programa de limpieza y desinfección. Acá tenemos el caso de los POE, que son los procedimientos operativos estandarizados de saneamiento, que son todas las operaciones diarias de limpieza y desinfección que se deben llevar a cabo antes y durante el trabajo y después de terminada la tarea de la planta. Eh, En general, estos POEs se refieren a la higiene y desinfección del establecimiento, a la higiene del personal, bueno, al control de las visitas en caso que haya visitas, al control de insectos y roedores, al manejo de residuos, bueno, y también deben especificar en el caso de problemas técnicos todos los temas de mantenimiento de la planta. Bueno, la higiene y desinfección del establecimiento. En el caso de los depósitos de alza, por ejemplo, se especifica la limpieza de pisos, que se hace normalmente con detergente, con lavandina al 0,5% y agua. Bueno, y después hay los procedimientos tienen que especificar la limpieza preoperacional, la limpieza operacional cada vez que se saca un lote, la limpieza de las paredes, normalmente antes de empezar la cosecha, y de los pisos, y bueno, y tiene que haber registro de todo este procedimiento de limpieza que se realiza. Bueno, en la zona de manipulación también la limpieza de pisos operacional. Durante la operación debe haber toallas de papel para la limpieza de manos del personal, detergente, lavandina, lampazo. Bueno, la limpieza de paredes después de la operación de la planta, del cielo raso, que es el techo, digamos, que tiene que también ser de un material lavable. Generalmente eso se limpia cada 30 días. Bueno, la de los utensilios, la de la maquinaria de extracción. Bueno, y en todos los casos tiene que haber registro de todos estos procedimientos de limpieza. Bueno, también de los baños y vestuarios. Eh, bueno, respecto a la higiene del personal ya habíamos hablado al comienzo, que la vestimenta tiene que ser la adecuada, que tiene que estar limpia, bueno, la sanidad del personal que tiene que tener libreta sanitaria y de todas las prácticas de higiene que tiene que tener el personal en el proceso. Y que hay que tener registros de todo esto también. Bueno, también en el caso de visitas a la planta hay que tener registros.
en el control de insectos y roedores, este es un punto muy importante, controlar el ingreso de insectos, de abejas, de moscas, de hormigas, de cucarachas, de roedores, que hay que tener controles en el exterior de la planta y en el interior. Por ejemplo, en el exterior normalmente se usan cebos químicos que se pueden colocar dentro de tubos de PVC, por ejemplo, y verificar eh, regularmente el consumo de esos cebos por los roedores. Y en el interior no se pueden utilizar veneno, entonces se usan cintas adhesivos para que el roedor quede pegado dentro de estos tubos de PVC. Eh, Se usan normalmente lámparas de tipo UV para el control de insectos dentro de la planta, con láminas adhesivas en la parte posterior para que queden pegados los insectos. Bueno, también es muy importante en todos estos sistemas de aseguramiento de la calidad el sistema de trazabilidad. El sistema de trazabilidad parte de un registro en el apiario, bueno, después el transporte de las alzas melarias, la extracción propiamente dicha en la planta, bueno, el depósito de tambores, bueno, el transporte de los tambores, bueno, y en el caso de exportación llegaría hasta el puerto. Y por último, el armado del contenedor. En todas estas etapas, y finalmente llega el cliente, en todas estas etapas tenemos que ir generando información para el sistema de trazabilidad. Bueno, este sistema de trazabilidad incluye la recepción y pesado del lote en el caso de la planta, la extracción, el envasado y la toma de muestras, la carga de los tambores, la toma de muestras de los tambores. Bueno, hay una imagen de una planilla de extracción, de una sala típica, y de todos los parámetros que hay que registrar. Bueno, como decíamos, la recepción y pesado del lote. eh, este, vamos a tratar de apagar la cámara. Ahí está bien ahora, Ale, la Está bien, cámara. está bien, perfecto. Bueno, entonces el sistema de trazabilidad implica la recepción y pesado del lote, el registro con la planilla de no conformidades, el pesado, el registro con la planilla de recepción. Bueno, y en la extracción decíamos que hay que separar un lote por cada productor, hay que pesar el material vacío, eh, hay que llevar un registro con la planilla de extracción, con el envasado y la toma de muestras. Y bueno, hay que etiquetar los tambores con todas las características que mencionábamos antes. Bueno, también cuando se cargan los tambores hacia el depósito hay que verificar el cierre de los tambores, la limpieza exterior, bueno, el sistema de carga, la limpieza del camión, bueno, los horarios. Hay que tratar de realizar el transporte en forma nocturna para evitar que el aumento de temperatura afecte el HMF de la miel. Bueno, y el envío de muestras en el caso que requiera el comprador de la miel. Bueno, básicamente los registros entonces del sistema de trazabilidad están formados por una planilla de campo que tiene que llevar el productor, una planilla de recepción de las alzas de la planta de extracción, planilla de extracción en la sala y una planilla de stock de tambores. Eso básicamente serían los 4 registros del sistema de trazabilidad. Bueno, con esto concluimos la charla. Espero que haya sido de utilidad y de provecho. Bueno, nada más y muchas gracias.